Bueno, buenas tardes. Iniciamos con este trabajo práctico el ciclo de lo que es patología digestiva, que como ustedes saben va a estar dividida en 3 partes. Esto corresponde al primer capítulo, que sería todo lo que es la cavidad bucal, esófago y estómago. Al decir la cavidad bucal, nosotros tenemos que tener presente que en lo que atañe al aparato digestivo tenemos que considerar las lesiones que corresponden a la mucosa de revestimiento oral, donde vamos a tener alteraciones ya sea inflamatorias, displásicas o neoplásicas. También hay que tener en cuenta las glándulas accesorias, en este caso las glándulas salivales, y los maxilares. Las estructuras como los dientes y las pulpas alveolares correspondientes también tienen que ver, pero no se estudian en lo que es el aparato digestivo. Bueno, para comenzar con el primer caso clínico, recordamos la estructura histológica de las glándulas salivales. Y en este caso estamos ante una glándula salival que está compuesta predominantemente por acinos de tipo serosos, que como ustedes lo observan se ven de esta coloración eosinófila, constituyendo acinos, y ya a este aumento se observan ductos de diferentes tamaños. Una cosa que también es normal y que observamos en este campo microscópico es la presencia de tejido adiposo. Podríamos también tener, por ejemplo, ganglios linfáticos, intraglandulares, intraparotídeos, que también serían normales dentro de estas estructuras. Bueno, acá tenemos a mayor aumento un corte histológico de la misma glándula que veíamos en la primera diapositiva, donde podemos observar los dos componentes principales de esta glándula, que como ustedes ya podrán observar, está constituida predominantemente por acinos de tipo seroso, lo que es característico de la glándula parótida, que si ustedes recuerdan son glándulas pares ubicadas en el área maxilar externa, y que son las más grandes de las glándulas salivales y que es predominantemente de tipo serosa. Y además de los acinos que observamos en esta imagen, también podemos observar los conductos con algo de secreción en su interior, que son los encargados, a través del conducto de Stenone, de verter el contenido de esta glándula en la cavidad bucal. Otra imagen a mayor aumento aún, donde vemos el característico citoplasma acidófilo con el núcleo redondeado, levemente excéntrico, y estas células serosas se disponen formando acinos que luego van a ser los que desembocan en los conductos estriados y finalmente en los conductos parotídeos principales. Fíjense nuevamente, es una glándula predominantemente de tipo serosa, por eso podemos intuir que se trata de glándula parótida. Bueno, acá observamos los conductos de tipo intercalares y nuevamente a mayor aumento los conductos estriados, y a mayor aumento los acinos de tipo serosos. En esta imagen vemos una tinción de paz, donde se observa de un color rosado más intenso el citoplasma de estos acinos serosos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los componentes de la glándula, tenemos que pensar que podemos tener diferentes patologías, ya sea patología inflamatoria o patología neoplásica. En este caso nos vamos a interesar fundamentalmente por la patología neoplásica de la glándula parótida. En esta imagen histológica observamos en la mitad superior de la imagen
la glándula parótida de estructura conservada, que son las imágenes microscópicas que veníamos observando en las diapositivas previas. Fíjense que toda la mitad superior corresponde a glándula parótida con sus acinos serosos, con los correspondientes conductos y algunas estructuras vasculares también se pueden observar. Pero si nosotros observamos la mitad inferior e izquierda de esta diapositiva, vemos que hay una proliferación que es desorganizada, que es diferente a la estructura que nosotros observamos en la parótida normal, que está constituida por múltiples nódulos, impresiona a este aumento, y que de alguna manera empuja y disrumpe la estructura normal de la glándula parótida. Con este aumento no podemos decir mucho más que eso, salvo que se trata de una proliferación de aspecto neoplásico y que está comprimiendo el parénquima y desplazando el parénquima de la glándula parótida normal. Bueno, acá tenemos una imagen a menor aumento, donde nuevamente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una gran formación nodular que es heterogénea desde el punto de vista histológico. ¿A qué me refiero con heterogénea? A que tiene varios componentes. Vemos que es multinodular, está bien delimitada y se encuentra comprimiendo el parénquima de la parótida adyacente, que es ese casquete que todavía podemos ver de glándula parótida normal constituida por sus acinos serosos. Y está desplazada mayoritariamente por toda esta formación tumoral, que como decíamos es heterogénea desde el punto de vista histológico, ya que tiene un componente de aspecto mesenquimal que va a estar dado por esta matriz de aspecto rosado, amorfo, que podría corresponder a una matriz de aspecto condromixoide y que va a tener atrapados dentro de esa matriz elementos de aspecto epitelial que, si observamos algunos de ellos, forman luces de tipo ductal y otros están dispersos como hileras. Otras de las características de este tumor, además de la heterogeneidad, este aspecto multinodular, es que si bien impresiona estar encapsulado, esta característica de ser multinodular y que no tener una cápsula verdadera, sino que lo que hace es comprimir y expandir la parótida subyacente. Cuando se realiza la extirpación quirúrgica de estas neoplasias, muchas veces pueden quedar algunos de estos lóbulos que no son visibles para el cirujano y puede, en un porcentaje de los casos, recidivar esta neoplasia en la glándula parótida. Bueno, y entonces nosotros sabemos que la glándula parótida es una glándula accesible desde el punto de vista clínico, es superficial y por lo tanto cuando vamos a realizar el estudio de una lesión tumoral que radica en esta glándula, tenemos la posibilidad de realizar una punción para obtener una punción con aguja fina y obtener un extendido citológico, que es lo que se realizó en este caso. Y bueno, la citología, lo que observamos, son dos componentes principalmente. En la mitad superior de la diapositiva vemos un conglomerado de células epiteliales de aspecto acinar. Esta tinción es una tinción de Papa Nicolau, por eso la coloración se ve diferente a la coloración que observábamos en la hematoxilina eosina. Probablemente estas células, con su citoplasma granular, su núcleo relativamente excéntrico, no muestra atipía citológica, los núcleos son monomorfos, son parejos y probablemente sean entonces, con estas características, células epiteliales de tipo benigno. Y en la mitad inferior del extendido citológico, lo que observamos es un acúmulo de un material de aspecto hialino,
parecido a lo que veíamos en la imagen a mayor aumento, que es amorfo y que puede tener atrapadas algunas células que son de aspecto fusado, y esas células de aspecto fusado podrían corresponder, por ejemplo, a las células mioepiteliales de sostén, que también se van a observar en la glándula parótida. Entonces tenemos dos componentes, un componente epitelial y un componente de tipo mesenquimal, de características benignas. Y con este extendido citológico, sabiendo que estamos en la glándula parótida, donde la neoplasia más frecuente van a ser las neoplasias benignas, y la neoplasia benigna más frecuente va a ser lo que llamamos el adenoma pleomorfo, nosotros podríamos informar a esta citología como un cuadro citológico vinculable a un adenoma pleomorfo o tumor mixto de la glándula parótida, basándonos en la presencia de estos dos componentes y también sabiendo que es el tumor más frecuentemente observado en la glándula parótida. Acá tenemos otro campo de ese extendido citológico, donde vamos a observar algunas células de tipo epitelial, con el citoplasma granular, los núcleos parejos, monomorfos, y también va a haber algunas células con los núcleos levemente más fusados, que es la que se ven sobre todo en la mitad izquierda de este preparado. Los núcleos son más ausados, tienen un citoplasma relativamente escaso y fusado, y estas células podrían corresponder a células mioepiteliales, que también es habitual encontrarlas en este tipo de tumores. Otro campo donde tenemos otra vez estas células de aspecto fusado, hay mezcladas algunas células francamente epiteliales, y hay que observar de fondo, hay una presencia de un material amorfo, un material de aspecto fibrilar, de aspecto hialino, y probablemente esto corresponda al componente mesenquimal de este tumor mixto. Entonces, una vez más, acá tenemos presencia de los dos componentes, el componente epitelial, el componente mioepitelial y el componente mesenquimal, dado por esta matriz de aspecto mixoide. Bueno, una vez que nosotros tenemos el resultado de la citología y que la citología se informa como compatible o vinculable a un tumor mixto, se va a proceder a la resección quirúrgica. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica de la lesión. Y la resección quirúrgica y la observación microscópica y macroscópica de la pieza nos va a dar el diagnóstico definitivo. De todas formas, tenemos una orientación muy buena con la citología. Y bueno, en este cuadro histológico, nosotros lo que observamos es un componente de tipo ductal. Fíjense que hay luces glandulares que van a tener un contenido de aspecto rosado amorfo, que podría corresponder a material de secreción de la glándula salival, dado por estas células que se disponen sí de una manera anárquica en relación a la estructura de la glándula parótida normal. Si prestamos atención, no observamos figuras de mitosis, no se observa un marcado pleomorfismo, pero sí esta característica de que es una lesión muy heterogénea. Hay sectores donde predomina el componente ductal, que es lo que se observa un poco hacia la mitad superior y derecha de la diapositiva, y si vemos el área inferior a izquierda, va a haber sectores de aspecto más mioepitelial, formando planchas sólidas de esas células epiteliales y mioepiteliales. Otra imagen histológica donde
ya no se ven bien delimitadas esas estructuras ductales, sino que se ven más planchas sólidas de células epiteliales embebidas en un estroma de aspecto mixoide. Es de resaltar la heterogeneidad tumoral y la ausencia de atipia citológica en estos tumores. Son dos de las características principales de estas neoplasias, la heterogeneidad y la falta de atipia citológica, sumado al polimorfismo de sus componentes. Tenemos componentes de tipo epiteliales y componentes de tipo mesenquimales. Fíjense este campo microscópico, que es absolutamente diferente en relación a lo que veníamos viendo hasta ahora. Acá lo que observamos es una matriz de tipo mixoide que tiene dispersas algunas células de tipo estromales, algunas células de tipo mioepitelial y muy aisladas puede tener algunas células de tipo ductal. Esto va a definir también a un adenoma pleomorfo o tumor mixto. ¿Y por qué se lo llama tumor mixto? Justamente porque tiene componentes de tipo epitelial y componentes de tipo mesenquimal, pero teniendo presente que estos componentes derivan ambos de las mismas capas de células germinales. Esto lo veíamos cuando hablábamos de neoplasia y poníamos característicamente el ejemplo del tumor mixto cuando veíamos un tumor que deriva de la misma capa germinal pero que presenta ambos componentes, mesenquimal y epitelial. A diferencia del teratoma, donde tiene también componente mesenquimal y componente estromal, pero sabemos que deriva de diferentes capas de células germinales. Otra imagen histológica donde nuevamente vemos lo mismo, una matriz de aspecto mixoide donde se observan inmersas estructuras de tipo epitelial que van a estar dados por estos cordones, algunos con tendencia a formar luces glandulares en este estroma mixoide de fondo. Una nueva imagen, este estroma bien de aspecto algo condroide, puede ser francamente condroide, puede ser condromixoide e incluso muchas veces puede darse la formación de hueso en estas neoplasias. Y nuevamente las estructuras epiteliales, en este caso formando ductos inmersos en este estroma que va a ser característico de estos tumores. Recuerden que es la neoplasia más frecuente de la glándula parótida y que cuando hablamos de tumores de glándulas salivales, el mayor tamaño de la glándula, lo más probable es que el tumor sea benigno. Las glándulas más pequeñas tienen un mayor porcentaje de tumores malignos. En la parótida, el 60% de las neoplasias van a corresponder a adenomas pleomorfos, que son tumores de tipo benignos. Otra imagen, fíjense, es más de tipo fibrohialino, el estroma que se observa en la mitad superior de la imagen. Hay estructuras ductales, incluso ductales más de tipo cribiforme, con material secretado en su interior, y si vemos bien hacia la izquierda de la diapositiva hay algunas células sueltas de aspecto plasmocitoide. Estas células van a corresponder a células mioepiteliales, que también son de características benignas. Bueno, acá a menor aumento vemos a la derecha del campo un área que es francamente condroide. Recuerden, estas neoplasias pueden hacer metaplasia de tipo condroide, incluso pueden aparecer fragmentos óseos formando parte de este estroma mesenquimal. Y hacia la izquierda tenemos un componente francamente epitelial con estructuras ductales con contenido en su interior.
Acá a mayor aumento vemos el sector de tipo condroide. Fíjense que si nosotros no tenemos el dato de que esta imagen microscópica corresponde a un tumor de la glándula parótida, tranquilamente nos vamos a orientar a pensar en una neoplasia de origen cartilaginoso. ¿Por qué? Porque es un cartílago más de tipo inmaduro, levemente desorganizado, pero con características benignas. Si no tenemos el dato, esto es indistinguible de cualquier neoplasia benigna de origen cartilaginoso. Entonces tengan presente que el adenoma pleomorfo o tumor mixto de la glándula parótida es la neoplasia más frecuente de esta glándula, justamente, que se va a dar en ambos sexos, con un leve predominio por el sexo femenino, entre la quinta y la sexta década de la vida, y como característico, macroscópicamente es un tumor lobulado, de coloración brillante, puede haber áreas condroides, y que es bien lobulado, teniendo en cuenta que no tiene una cápsula verdadera, sino que va a comprimir por contigüidad la glándula parótida, y que esta característica hace que si el tumor no sea resecado en su totalidad, puede llegar a recidivar tiempo después por estos fragmentos tumorales que queden atrapados dentro de la glándula. Si se lo reseca completamente y es un tumor benigno, tiene una evolución muy favorable y no presenta obviamente recidivas porque es un tumor benigno. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Las complicaciones de orden quirúrgica por el compromiso del nervio facial es una de las complicaciones que pueden presentarse, pero asociado no tanto a la lesión tumoral en sí, sino a la localización y a la técnica quirúrgica que esto implica. Bueno, cambiamos de caso, vamos en este caso a repasar lo que es la histología normal del esófago. Recuerden que es un órgano tubular que tiene una parte intratorácica y un pequeño sector que es intraabdominal, que va a estar revestido por un epitelio escamoso, sin un epitelio escamoso estratificado, y obviamente tiene, como todos los órganos del tubo digestivo, la muscular de la mucosa, la submucosa y la capa muscular propia de este órgano. Acá vamos a observar lo que es este epitelio escamoso estratificado de características típicas. Tenemos estructuras papilares hacia la base de la lesión y obviamente vamos a tener también dentro de estas papilas el componente vascular. También podemos observar que es un órgano glucogénico, por lo tanto tiene este aspecto en canasta, que es característico de este tipo de epitelios. Y obviamente es un órgano que va a estar expuesto a diferentes patologías. Como todos los órganos, sabemos que podemos observar patologías de tipo inflamatorio, de tipo infeccioso, y también podemos observar patologías de tipo tumoral en el esófago. Cuando aparece sintomatología en todo lo que son los órganos del tracto gastrointestinal, uno de los métodos para la evaluación que tiene muchísima relevancia es la endoscopía. La endoscopía lo que va a consistir es en la introducción de un tubo flexible que tiene una cámara en su extremo. Entonces nos va a permitir ir evaluando estos órganos huecos a través de todo su recorrido y todo su trayecto. En este caso vemos una imagen endoscópica de la mucosa esofágica que, como ustedes pueden observar, es una mucosa de coloración pálida, rosada, y obviamente va a ser de superficie lisa porque estamos hablando de un epitelio escamoso estratificado. Así que esto sería lo que se observa normalmente en la endoscopía de una mucosa esofágica sin ningún tipo de alteración. Bueno, acá tenemos otra imagen endoscópica. Estamos próximos al esfínter esofágico inferior,
que es lo que se observa como ese área central, circular, que vemos en el medio de la imagen endoscópica. Y acá podemos observar como dos zonas diferentes. Vemos toda la imagen superior de la diapositiva y una pequeña lengüeta inferior hacia hora 6, una mucosa de características lisas y de una coloración rosada pálida semejante a la que veíamos en la diapositiva anterior, que habíamos dicho que correspondía a una mucosa esofágica normal. Pero a su vez, si vamos más hacia la imagen que vemos hacia la hora 9 y un poco hacia la hora 3, vemos que hay como dos lengüetas de mucosa que es levemente irregular y que tiene sobre todo una coloración más eritematosa, más rosada, más intensa, un rosa mucho más intenso, más congestivo, y en el cual todavía se observan algunos islotes de lo que podríamos decir mucosa esofágica de tipo conservada. Entonces, acá tenemos que tener presente primero la localización. Estamos próximo al esfínter esofágico inferior. Sabemos que muchas veces este esfínter sufre cambios y lo que sucede va a ser el reflujo del ácido gástrico hacia la mucosa esofágica, que es una de las causas principales de esta observación endoscópica. Hay reflujo del ácido gástrico hacia la mucosa esofágica, que como sabemos es una mucosa escamosa y que no va a estar preparada para recibir este reflujo ácido de tipo gástrico. Entonces esto va a provocar una agresión y un cambio en ese epitelio esofágico de tipo escamoso. Y endoscópicamente lo vamos a observar de esta manera. Característicamente entonces se observan lengüetas de coloración eritematosa que se proyectan desde el esfínter esofágico inferior hacia el tercio inferior de la mucosa esofágica. Bueno, ¿y qué sucede cuando se realiza una biopsia de ese área eritematosa? Vamos a obtener estas características histológicas. Si ustedes observan, en la parte superior de la diapositiva vamos a tener un epitelio escamoso, estratificado, glucogénico, que, sabiendo que estamos en el esófago, obviamente corresponde a epitelio esofágico. Pero subyacente a este epitelio esofágico nos vamos a encontrar con estructuras glandulares levemente irregulares y que característicamente tienen dos componentes celulares que son los que se observan ya a este aumento. Vemos glándulas mucosas y además vemos células de tipo caliciforme, que son células mucosas semejantes a las que observamos en el intestino. Bueno, acá en este aumento y con este cuadro microscópico, si nosotros no supiéramos que la biopsia corresponde al esófago inferior, podríamos plantear, por ejemplo, que se trata de una biopsia de colon. ¿Por qué? Por la presencia de abundantes células de tipo caliciforme. Este hallazgo en la mucosa esofágica corresponde a lo que llamamos esófago de Barrett o metaplasia en el esófago. ¿Y a qué obedece? Justamente el factor etiológico fundamental, el más frecuente para que se dé esta metaplasia, es el reflujo gastroesofágico. Es decir, el ácido gástrico llega al esófago y provoca una agresión sobre este epitelio, el epitelio escamoso. Como cambio adaptativo, acá lo que va a hacer el epitelio escamoso va a ser la metaplasia hacia un epitelio que esté acostumbrado a soportar este tipo de pH y este ácido gástrico que no es habitual en el esófago.
Entonces acá tenemos el ejemplo de un cambio adaptativo en el cual se va a producir la metaplasia de un epitelio escamoso hacia un epitelio de tipo cilíndrico, y es lo que llamamos en este caso metaplasia de Barrett. Como característica tenemos que encontrar siempre células caliciformes para poder llamar a este tipo de mucosa como mucosa de Barrett. Si no hay presencia de células caliciformes, veremos que es un tipo de metaplasia hacia mucosa gástrica, pero no podemos denominarlo como mucosa de Barrett. Como ustedes saben, cuando se produce una agresión y el epitelio reacciona, en este caso con un fenómeno adaptativo, que es la metaplasia, si nosotros tenemos persistencia de esa agresión, pueden producirse otro tipo de cambios, tanto a nivel genético como epigenético, que pueden terminar en cambios de tipo displásicos en un primer momento, y finalmente, si el estímulo lesivo continúa, podemos llegar a pasar de cambios displásicos hacia un cambio neoplásico, hacia una neoplasia maligna, que podría ser la evolución natural en un esófago de Barrett. Habitualmente es muy pequeño el porcentaje de pacientes con esófago de Barrett que desarrollan displasia y neoplasia, pero es uno de los factores etiológicos del adenocarcinoma de esófago. Bueno, acá tenemos a mayor aumento esas células caliciformes, que en este caso se van a poner de manifiesto con una técnica de PAS, que va a colorear ese contenido mucoso de este color bien intenso, rosado, y nos va a dar la certeza de que se trata de células caliciformes. Bueno, otra coloración que pone de manifiesto también el contenido mucoide de estas células caliciformes es el azul al cian. En este caso, la coloración va a ser justamente de color azul, a diferencia del lila pálido que se tiñe en el resto de las células. Entonces, con la tinción para mousse y carmín o tinción de PAS, vamos a verlo de un color rosado intenso, y en la coloración de azul al cian lo vamos a observar con este color azul oscuro, podríamos decirlo. Pero también nos da la garantía de que estas son células caliciformes. Acá menor aumento, nuevamente esta coloración de PAS, que si nosotros, otra vez repito, si no tenemos el dato de que se trata de una biopsia del esófago inferior, tranquilamente podríamos pensar que se trata de una biopsia de colon. Fíjense la presencia de células caliciformes, esto va a definir la metaplasia de tipo Barrett en el esófago inferior. Acá nuevamente tenemos bien desarrollado en este cuadro microscópico cómo se observa característicamente el esófago de Barrett. Tenemos la clara transición arriba a la derecha de un epitelio esofágico constituido por este epitelio escamoso estratificado, y cuando vamos yendo hacia la izquierda tenemos ya un epitelio de tipo glandular, pero acá vamos a sumar algunas alteraciones citológicas. A este aumento quizás no es muy claro, pero vamos a tener algunas glándulas que son levemente irregulares y que tienen mucha estratificación nuclear. Esto nos podría estar dando el indicio de que este paciente puede estar desarrollando ya un cambio displásico. Recuerden, en un primer momento tenemos el efecto agresor, que va a ser el reflujo gastroesofágico, el reflujo de líquido gástrico en el esófago,
Esto va a provocar la metaplasia de un epitelio escamoso estratificado hacia un epitelio cilíndrico, en el cual característicamente va a haber presencia de células caliciformes. Si los cambios genéticos y epigenéticos continúan sobre este epitelio porque continúa la agresión, vamos a pasar de un cambio metaplásico a un cambio displásico. Y en el esófago vamos a graduar la displasia como una displasia de bajo grado, cuando las alteraciones van a permanecer en los tercios inferiores del epitelio y no van a ser tan marcadas, y la displasia de alto grado cuando la lesión va a comprometer todo el espesor epitelial con mayor cantidad de figuras mitóticas. Estas van a llegar hacia la superficie del epitelio con más desorganización, más atipía, y acá ya tendríamos constituido un cambio de tipo un carcinoma in situ. ¿Cuál sería el paso siguiente? El desarrollo de un adenocarcinoma. Ustedes recuerden que la neoplasia maligna más frecuente en el esófago, dadas las características del epitelio de origen, va a ser el carcinoma epidermoide. Cuando hablamos de adenocarcinoma, lo más probable es que el factor etiológico o el cofactor que ayuda al desarrollo del adenocarcinoma sea el esófago de Barrett. Entonces, particularmente en esta diapositiva tenemos un esófago de Barrett donde podemos observar ya cambios displásicos de bajo grado. Bueno, y como decíamos recién, continuando con la secuencia de eventos, si persiste el estímulo lesivo, va a desarrollarse un adenocarcinoma. El adenocarcinoma de esófago se va a desarrollar en el esófago inferior y tiene que ver como factor etiológico el esófago de Barrett. Acá fíjense que ya tenemos luces glandulares donde hay más luces dentro de las luces, donde hay una marcada proliferación epitelial, hay mucha superposición de los núcleos, hay atipía citológica y bueno, estas ya son todas características de una neoplasia de tipo maligna. Hay un aumento del índice mitótico que se ve en algunas glándulas, una importante cantidad de mitosis, y como otra característica es que estas mitosis llegan hasta la superficie glandular. Entonces, este sería el estadio final de la complicación de un esófago de Barrett, el desarrollo de un adenocarcinoma esofágico. Bueno, con esto damos por terminado este caso y espero que hayan llegado hasta acá para escucharlo todo. Cualquier duda, ya tienen mi correo, pueden contactarse conmigo. Un saludo.